Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación largamente anhelada con Miguel Ángel. Estábamos desde octubre tratando de concretarla, así que eso, es un real agrado estar contigo, Miguel Ángel, honrando el trabajo maravilloso que has hecho sistematizando unos textos clásicos que aborda la sexualidad en el mundo árabe-musulmán. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Te escucho. Sí. Ahora te escuchamos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí en Córdoba la verdad es que está haciendo bastante frío estos días, pero muy bien, muy bien. Además con muchas ganas de hablar contigo. Gracias. Cuéntame cómo fue para ti inspirarte tanto como para generar este libro, que siento que es un hito editorial. O sea, no sé, está el texto del Jardín Secreto del Jeque, ¿cierto? Pero más que eso no existen publicaciones acerca de la sexualidad del mundo árabe o musulmán, y menos de esa época. Entonces, ¿qué te inspiró? ¿Cómo fue que llegaste a esto? Pues es un poco curioso cómo empezó todo. Empezó hace 8 años. Empecé con el trabajo fin de máster, no sabía qué hacer, me gustaba mucho el tema medieval, pero no tenía claro por dónde empezar. Entonces le pregunté a una compañera, a una profesora del Departamento de Estudios Semíticos de Granada, que fue después mi directora de tesis, María Ángeles, y le dije, tengo dos curiosidades en las que quiero investigar. Y digo, ¿cuáles? Y digo, la lengua árabe y el sexo. Vale, me aconsejó un par de libros. Empecé por una obra de Altifasci que se llama Esparcimiento de Corazones. Cuando vi lo que había, me quedé un poco como fascinado. Digo, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo escriben los árabes esto? Pero si el concepto que tenemos hoy en día es tan diferente. Leí un par de libros y empecé mi trabajo fin de máster hablando sobre el cuerpo de las mujeres, la fisionomía femenina, y ya elegí pues la obra que he traducido, el manifiesto. Empecé traduciendo un pequeño fragmento sobre la fisionomía femenina y la verdad es que a partir de ahí creo que he tenido a este autor en mi mesilla de noche todos los días. Ya. Y Venga. a mí me llamó, o sea, me pareció fascinante sobre todo por el hecho de que en el fondo en la cultura occidental no árabe, digamos, siempre se mira como a lo que concierne a aquello como desde un punto de vista súper peyorativo, y siempre como que se tiene la impresión de que las mujeres son sometidas y reprimidas y todo, y como que todo es represión en el mundo árabe musulmán. Y ese prejuicio se perpetúa en el tiempo. Y si bien es cierto, no podemos legitimar el uso de la burka cuando es obligatorio, y si bien es cierto, ocurren cosas que son objetables, ¿sí? O que a mí me parecen no admisibles, eh, tampoco se puede asumir con tanta liviandad una postura tan radical respecto a una cultura que es tan compleja y que tiene tantos matices, ¿no? Entonces, en ese sentido, de alguna manera, tu trabajo rompe con la islamofobia convencional, y en ese sentido también es un aporte, ¿no? Ese ha sido mi objetivo desde el principio. Cuando te encuentres este tipo de textos que son abundantes, que hay como 200 obras y poesía narrativa, y después lo afronta en países árabes, le muestra este tipo de obras a los propios musulmanes y ellos realmente lo saben, pero lo tienen como escondido. Conocen que hay esta literatura, conocen a Abu Nuwas, conocen al Tifashi, conocen al Tijani, conocen el jardín perfumado, pero El jardín perfumado, no hablan de claro. eso, no lo hablan, lo tienen dentro. No hablan de sexualidad en círculos abiertos, pero es como se suele decir, un secreto a voces, porque Ya. este libro sobre los afrodisíacos, que parece que para nosotros es como una eminencia, realmente las calles y los focos de los países árabes están repletos de tiendas, de kioscos en los que se venden afrodisíacos.
Hay un bote que ahora mismo no lo tengo aquí, lo tengo en casa de mis padres. Hay un bote, una caja en la que pone escrito, úsalo el día de tu boda. Quiero decir, existen afrodisíacos preparados ya. Entonces, romper ese tabú o vivir en ese tabú, quizás esto sea una pequeña aportación o una manera de abrirse a este ámbito. Yo cuando he abierto este tema en países árabes, yo he vivido muchos años en Jordania, y cuando he abierto este tema, lo primero que aparece es una sonrisa. Una sonrisa a medio hacer. Y he intentado sacar conversación y al final acaba cortándose. Y al final yo les digo, lo habéis escrito vosotros, esto es vuestro legado, vuestra cultura. ¿Por qué no lo sacáis? ¿Por qué no lo difundís? Y es complicado y hay censura en las mismas editoriales árabes, censuran sobre todo Ajá. textos sobre homosexualidad, sobre todo. Ya, y en ese sentido que salga este tipo de contenidos desde editoriales occidentales es un aporte, porque es un rescate, por un lado, de esas obras, y al mismo tiempo es una posibilidad de hacer extensión y dar a conocer un legado que, como dices tú, está como subsumido, escondido. Eh, Claro. el jardín perfumado ha sido de difusión masiva y de hecho yo lo compré ahí en Casa Árabe y todo, pero tu trabajo surge desde una universidad y en ese sentido es otra la función, no desde una editorial como convencional, ¿no? Entonces, también tiene como alcances distintos y además que había surgido a partir de tu investigación de máster, ¿no? Sí, claro, todo empieza con un estudio sobre un estudio historiográfico. Al principio, cuando ves este texto, te sorprende, pero claro, yo lo que hice con mi directora de tesis fue volver a la fuente y estudiar cómo evoluciona esa literatura, qué está pasando. ¿Por Ya. qué en el siglo X se habla de vino y de mujeres en veladas en las que fornican hombres con mujeres? ¿Por qué en el siglo XII todo eso pasa al campo de la medicina, de la farmacopea, y el siglo XIII, XIV, ya con la sociedad mezclada con los turcos y con los persas, se habla sobre todo sobre homosexualidad, sobre homorotismo, lesbianismo, esa evolución historiográfica, ese desarrollo que se da, hay que explicarlo, hay que entenderlo. Y Ya. nos encontramos muchas veces con una controversia y son estos textos, como por ejemplo El jardín perfumado o El manifiesto de los secretos del coito, un texto de ficción, son ficción, no son ficción. A mí Ya. muchas veces en mis primeras publicaciones me he atrevido mucho a decir que son textos reales y realmente, claro, he pecado un poco del investigador novato y me han masacrado, me han masacrado porque realmente me decían esto es ficción, esto no existía, la sociedad medieval no era tan abierta como lo parece. Es verdad, no podemos saberlo todo, no podemos saber cómo era esa realidad social medieval, no lo sabemos, pero los textos al fin y al cabo son un hilo que nos hacen ver algo de esa sociedad. Es bastante importante conocer toda esa historia sobre toda esa literatura. Y en este caso, esa investigación desde el ámbito universitario hasta hoy en día, a mí me ha servido para conocer todo lo que rodea a este campo de estudio. ¿Me escuchas, Carolina? No te escucho, Carolina.
A mí sí se me escucha, ¿no? Sí, te he escuchado. Vale. Entonces, sigo hablando, ¿no? Ah, vale, perfecto, perfecto. Entonces, claro, adentrarse en este mundo, además, no solo, no solo es hablar de sexualidad, sino hablar de todo lo que rodea eso. Debemos tener en cuenta que no es el coito, ¿no? Como en este caso hablamos en el manifiesto de los secretos del coito. Hablamos de sexualidad femenina, hablamos de cuerpo femenino, hablamos del tema humorístico, que también lo ha trabajado una compañera mía de la Universidad de Granada, de Siré. O sea, hablamos de todo tipo de temas que rodean esta temática. Y la verdad es que a mí me está dando mucho juego, aunque me gustan otras temáticas como la lengua árabe, pero me está dando mucho juego para escribir. He escrito sobre la metonimia, sobre todos los eufemismos que encontramos en el Corán acerca de la sexualidad, acerca del homoerotismo y ahora pues sobre los afrodisíacos. Si me quieres hacer alguna pregunta por el chat, si no, pues sigo hablando. Vale, perfecto. Perdona. Entonces, alejándonos de tratar esto como un tema tabú, lo interesante sería reunir a todos los investigadores o interesados, no hace falta ser investigadores o arabistas, reunir a todo esto y difundirlo de alguna manera, primero en Europa, y que se formen grupos de investigadores e investigadoras y que esto se traslade a países árabes. Realmente en los países árabes este tema, como he dicho antes, se conoce. O sea, un tema que lo saben desde estudiantes que acaban de empezar la carrera hasta ancianos que venden libros en kioscos ambulantes. Es un tema muy recurrente. Y bueno, en cuanto a la traducción y sobre todo a la traducción de la obra, la verdad es que vivir en países árabes también me ha ayudado mucho a adentrarme en ciertos términos. Al fin y al cabo, lo bueno y lo malo, ¿no?, que tiene la lengua árabe es también esa dualidad en las palabras. Una misma palabra puede tener 1000 significados, que lo que hace, por ejemplo, el Suyuti. Vamos a ver. Vale, perfecto. ¿Cómo nace el manifiesto de los secretos del coito? Bueno, la verdad, si hablamos de por qué surge la... Están preguntando qué contiene el libro. Bien, vale, perdona. Pues bueno, como buen conferenciante me he traído el libro y la verdad es que el libro es muy completo. Además contiene una cosa que me encanta, que es el binomio hombre-mujer. Está dividido en dos partes, curiosamente, una dedicada a los hombres y otra dedicada a las mujeres. La parte dedicada a los hombres tiene 10 capítulos y la parte dedicada a las mujeres tiene otros 10 capítulos. Casualmente, la parte de los hombres está dedicada a los afrodisíacos virilizantes. O sea, ahí tenemos 10 capítulos y en cada uno de ellos hablan de lubricantes, de enemas, de vendajes, supositorios, platos típicos, platos más elaborados, ensaladas, guisos, pasteles. Hay como una receta, como un recetario de afrodisíaco inmenso. A la pregunta que me hago yo a mí mismo, ¿he probado este tipo de afrodisíaco? ¿Funciona? ¿No funciona?
Realmente hay algunas cosas que, como todos sabemos, tienen que funcionar, como es la miel, la almendra, bueno, los frutos secos en general y las especias, la canela, el jengibre, son potenciadores. Hay un... en España, claro, ahí siempre están los dichos de que los afrodisíacos no sirven para nada, pero bueno, al fin y al cabo es una Viagra natural. Y en este caso, esta parte, ¿no?, que me estoy centrando en la parte masculina, ¿cómo nace? ¿No? Realmente, al leerlo se me plantean varias cuestiones. Entre ellas, se me ha planteado varias veces, ¿por qué se escribe esto? ¿Es posible que se escriba porque los reyes de la época, los sultanes, califas de la época, necesitaban este tipo de recetas? ¿Por qué? Hay muchísimas definiciones que dicen que este tipo de literatura, este tipo de obras, pues sirven para que ciertos hombres que se habían enamorado de su esclavo usaran estos afrodisíacos y que despertara su deseo con las mujeres y que olvidaran a esos hombres, o realmente para mantener a todo ese harén de mujeres, realmente tenían que estar siempre aptos para todas a la vez y dándole a todas la misma satisfacción. Entonces creo que aquí hay un recetario bastante amplio para satisfacer tanto a hombres como a mujeres. Y en este caso también tenemos la parte femenina. La parte femenina es totalmente diferente, por eso he dividido he dicho binomio hombre-mujer. La parte femenina realmente es muy curiosa, muy interesante, porque parte de ella es útil para adornar el cuerpo de la mujer. El hombre ya está preparado con esos 10 capítulos en los que ya está viril, ya está fuerte, tiene el pene fuerte, pero ahora hay que hacer que la mujer esté bella, como una manera de relegarla, digamos, a un segundo plano. Pero hay como 7 capítulos en los que se describe tipos de tintes para el pelo, tintes para las manos, remedios para estrechar la vagina o, en su caso, para ensancharla. Además, tenemos pues, ciertos cortes para la uña, para los dientes, evitar el olor en ciertas partes como la axila, métodos de depilación de axila, la parte del bigote, las piernas, la vagina. O sea que es bastante completo. Pero realmente lo curioso de esta parte femenina es, digamos, es su capítulo segundo. El capítulo segundo en la que se describe a las mujeres al completo, se les describe de capite calce, de cabeza a pies, se les describe según el rostro y según todas las partes de su cuerpo. Esto tiene un nombre en la literatura árabe que es firasa, elem al-firasa, que es la literatura fisionómica. En esta literatura se desvela mediante un análisis de todas esas partes del cuerpo, se desvela cómo es la mujer. Al fin. ¿Estás aquí, Carolina? Sí, al fin lo logré. Bien. Nos podemos quedar un rato más igual después y ya está. Vale, bien. Perfecto. A ver. Ya está. Te veo. Bien. Sí. Yo también te veo. ¿Ya? Perfecto. Cuéntame, ¿qué estabas contando de tu libro? Entonces, en esta parte femenina, estaba contando que había una literatura, ¿no?, conocida como literatura fisionómica, en la que según el rostro de la mujer, según su ojo, según la forma de su nariz, según su boca, así es la mujer en el coito. O sea, realmente es una parte súper interesante. Si la mujer es risueña, es buena en el coito, si tiene los ojos azules, es muy lujuriosa, si tiene la nariz aguileña, tiene muy poco deseo sexual. Entonces, como al principio, cuando cogí el texto, iba como analizando un poco a todas las mujeres que se cruzaban. ¿Qué está pasando? Ya. Tiene los labios gordos de la vagina, de la boca, eso significa que tiene los labios de la vagina muy gordos. Si tiene el labio superior más grande que el inferior, entonces que tiene mucho deseo. Así, pues, encontramos
igualmente una categorización de las vaginas. ¿Cuántos tipos de Ujú. vaginas hay? ¿Cuáles le convienen a qué tipo de penes? ¿Un pene Ya. largo, fino, a una vagina estrecha y larga? Entonces, súper, súper interesante. Ya, y eso de alguna manera, yo recuerdo que estaba también en el jardín perfumado y las correspondencias de las parejas, cuáles eran posibles, cuáles no eran compatibles, un poco en la cama y eso. Pero también está en el Kama Sutra, está en el Arankaranga, entonces es relevante que este acervo del mundo árabe musulmán también sea conocido, porque lo otro se ha difundido un montón. Totalmente. Y además me he dedicado estos días, porque estoy escribiendo un artículo sobre la representación de las vaginas. ¿Ya? Claro, si realmente me encuentro en cada texto cientos, y no estoy exagerando, que en Córdoba los cordobeses son muy exagerados, pero no estoy exagerando, me encuentro Sí. cientos y cientos de términos relativos solo al término vagina. O sea, quiero Ujú. decir, no sé, hace poco estuve con un compañero diciendo, ¿cómo decimos vagina en español? ¿Cuántas formas hay de decirla? ¿10, 20, 30, 40? No sé, si nos vamos a una parte se dice de una manera, vale, pero es que en árabe hay 500, 600, 700 formas de decir. Entonces, en el jardín perfumado encontramos, creo que son 18, 19, 18, sí, 18. Aquí sí. encontramos 8 en el Yawami al-Ladda de Al-Khatib. Encontramos también otra categorización muy parecida de unos 20 nombres, pero es que en Al-Suyuti, que es un autor del siglo XVI, hay un apartado en su obra en el que dice tipos de vagina y los describe tal cual, el conejito, Sí, no sé, hay miles, y llama muchísimo la atención porque esto es importante, es cultura, es historia, es lengua, o sea, se puede tratar desde cualquier punto de vista. ya. Y si algo tiene tantas designaciones es porque es relevante en esa cultura, No sé, ¿no? sí, sobre todo, esta misma mañana estaba pensando, digo, a ver, no quiero hacer comparaciones con la cultura cristiana, pero en una obra de sexualidad, si es que la hay, pero menos volumen, en una obra de sexualidad escrita en castellano del siglo XVI, XV, XII, XIV, no se habla de eso. Ya, Es verdad que ya. en el Corán se hace alusión al deseo femenino, al deseo sexual. No estoy diciendo en Sí. ningún caso que el Corán sea un libro feminista, por supuesto, pero sí que es verdad que Mm, se habla del goce femenino, cosa que en el cristianismo no. Yo creo que por eso ya, los autores árabes eh, intentan desarrollar, sobre todo en la edad de oro árabe, en el siglo X, intentan escribir y redactarlo, y por suerte se han conservado una cantidad de obras inmensas, creo que es conservadas en manuscritas, creo que quedan 100, 120, de las cuales traducidas están 10 obras, o sea, que quedan ya. obras y obras por traducir, que no solo nos sirve a los arabistas, le sirve a los historiadores, a los filólogos, a los hispanistas, a todo tipo de investigadores, a todo tipo de público. Ya, de hecho, lo que tú comentabas acerca el homoerotismo, a mí me llamó la atención que está presente en la poesía de las mujeres del siglo de oro árabe. De hecho, la edad de oro árabe hay un poema que en Margarita Castells tradujo en su libro y hace referencia a una situación de interacción entre dos mujeres, de hecho. Entonces, para mí fue como llamativo. Sí, 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 me llamó la atención porque eso hasta, no sé, si tú piensas en Safo está de alguna manera, pero, pero es otro contexto, ¿sabes? Y no sé. es interesante también porque cuando me he acercado al tema de la homosexualidad, ¿Dónde está? eh, el caso, en el caso lésbico, en el texto de lesbianismo, hay muy poco, o sea, pero Ya, los hay. Hay sí. descripciones de mujeres, en la obra de Al-Isfahani, hay Sí. descripciones de mujeres masturbándose. Eh, entonces, y en casos lésbicos hablan de relaciones de mujeres con mujeres,
e incluso de deseo a esta mujer más que a nada. No quiero acercarme, no quiero tener cerca de mí a un pene, quiero tener a una vagina. Y sin embargo, en el caso homoerótico, creo que hay más textos homoeróticos que textos heteros, porque no sé hasta qué punto o de dónde parte esa obsesión de los árabes por estar con hombres. Realmente siempre se ha dicho, ¿no?, que debido a las restricciones, claro, no puedo tener sexo con una mujer, pero realmente sexo con un hombre podría tenerlo, porque realmente no es ilegal. O sea, es ilegal tener coito anal, pero hay otras cosas además del coito anal, y por eso se habla de masturbación, incluso de masturbación con los pechos, masturbación con los muslos de las piernas, que son técnicas que están hoy, que son muy conocidas, ¿no?, en el ámbito de la sexualidad. Entonces, tenemos poesía, tenemos textos humorísticos, tenemos textos científicos en los que se habla de todo lo relativo al homoerotismo. Y hace poco, bueno, este mismo año, he publicado también, es mi primera publicación en inglés, sobre, ¡Bravo! que está muy bien, que hay que empezar un poco Sí, a sí, expandirse, que si no nos quedamos en Latinoamérica y en España, y bueno, hay que ya, hacerlo en ya, el idioma. sí. He publicado en inglés un texto sobre un personaje muy conocido en el mundo árabe, un personaje ficticio que se llama David. David. Y ¿Ya? David es una persona que va violando a hombres, es una especie de violador, pero consentido. Es una persona que ¿Ya? viola a hombres en azoteas por las noches. Pero ¿Ya? claro, esas personas tienen la obligación de dar dinero. Entonces se convierte en una especie de violación, prostitución, que no sabemos realmente dónde ubicarlo. Y bueno, este texto está disponible. No sé si está en línea, pero si a alguien le interesa que me escriba, yo... Pero después lo ponemos en el mismo Facebook, ponemos el link que tú nos mandes. Vale, perfecto, perfecto. Y ahí también puedo poner el link del trabajo de Margarida Castells, que está muy interesante acerca de mujeres. Sí, sí, Bien. sí, sí. Oye, de lo que comentabas, a mí me llama la atención porque en el fondo, no sé hasta qué punto en lo que has revisado hasta ahora se hace alguna referencia a los impedimentos a acceder a las mujeres en los harem. Y que estaban los eunucos que de alguna manera suplían esa necesidad como de satisfacción o de descarga sexual más bien. ¿Hay algo respecto a eso o no? He leído cosas, pero muy de paso. Precisamente ayer leí creo que en el Jardín Perfumado, una parte sobre los eunucos Sí, 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 sí. están como oprimidos también en las mil y una noches se habla de los eunucos, pero es otra parte que está muy investigada, esta parte, los eunucos, los esclavos eunucos, pero sí que es verdad que no me he acercado nunca al tema, pero es un tema que también tengo por investigar, pero hay mucho escrito, hay autores, lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo, es un autor alemán, creo, pero no recuerdo su nombre, pero es muy interesante el tema de los eunucos también. Ya, ya, es que este último tiempo el harem está siendo una inspiración para muchas mujeres bailarinas, entonces por eso pensé que había como algo en relación a eso allí, como que hubieses como indagado. Realmente con un recetario de afrodisíaco de 10 capítulos, yo creo que ahí está el Sufic- harem, ¿no? Y además hay algunas recetas en las que dice, bueno, si no encuentras este alimento, bueno, no pasa nada, te paso otra receta. Y si no puedes, Ya. y si ves que tu pene ya no puede más, sí puede. Toma un poco de miel diluida en agua y tendrás una noche muy larga. Oye, y esto porque yo creo que en general, no sé, no conozco el uso de los afrodisíacos en el mundo árabe musulmán, pero en las tradiciones orientales, tanto Japón como China, y en particular en el texto del emperador amarillo y otros, como que se le da mucho énfasis al sentido ritual del uso de los alimentos antes del coito, ¿cierto?
Entonces, en los encuentros en general, no solo coito. Entonces, no sé, en el mundo árabe musulmán como que se nos ha transmitido esta imagen mitificada de lo exótico, las velas, los aromas, las aceites, no sé qué, no sé cuánto. Y eso tiene una lógica un poco publicitaria. La industria cultural le ha dado como bombo a eso, tanto en las películas como en un montón de contextos. Pero no sé cómo es que, si es tan fidedigno, si es que efectivamente había al margen de lo que aparezca en la literatura o en las crónicas o en los testimonios de los cronistas, de un día, una cotidianidad en la que aquello sea como permanentemente reafirmado, cómo se legitimaba, quiénes eran las sabedoras o los sabedores de esos conocimientos, cómo se perpetuaba ese saber. Yo creo que en este caso, y no sé Mm, si va bien ahí la pregunta-respuesta o no, yo creo que esta información, esta erudición, yo creo que incluso llega a tanta gente, y esto también se me ha discutido, porque, claro, el nivel de analfabetismo en aquella época pues, era bastante alto, pero mm, realmente, en el caso de los afrodisíacos, creo que es algo no original, quería decir otra cosa, algo necesario, incluso en todas las familias, en todas las personas, ni siquiera el médico sabía más que el tendero o más ya, que cualquier un perfumista, realmente. Y esto yo creo que es una línea que se ha mantenido y además ha evolucionado, pero muy poco. Una línea que se ha mantenido desde el siglo IX-X hasta hoy en día. Cuando he estado, por ejemplo, en Marruecos, esta imagen que me decía de las especies, lo exótico, el sí, baile, los perfumes, el incienso. Hay incluso aquí aunque muy poco en la misma obra, una parte dedicada al incienso. Realmente es todo importante, pero actualmente también. Actualmente he entrado, por ejemplo, en tiendas, me ha pasado tanto en Marruecos, en Rabat, como en Damasco y en Amman. En las tiendas te preguntan, o sea, realmente te preguntan qué tipo de afrodisíacos quieres y saben y conocen lo que hay aquí en exterior, lo conocen. Quizás no conozcan los autores, pero lo conocen. Y esa realidad que se ha mantenido durante 1000 años es una realidad que se efectúa y que se ve en las tiendas, en los kioscos. Yo digo kiosco porque realmente lo llaman así, pero ya, bueno, en los bazares, te ofrecen perfumes, te ofrecen esencias que están en los libros, pero no conocen los libros. Entonces es algo ya, original y propio, y yo creo que ese mito de exótico, yo creo que en realidad se conserva. Yo creo que en realidad se conserva y es siempre se hace la misma pregunta, mito o realidad, pero yo creo que es ya, mito y realidad. Yo lo he vivido porque realmente cuando te acercas a una mujer o a un hombre árabe, musulmán, huele, o sea, el perfume te atrae, el perfume te envuelve sí, y realmente la gastronomía árabe es muy sana, realmente, bueno, evitando también la carne de cerdo y tal, pero comen garbanzos, comen arroz, comen pollo, comen muchísimas verduras, zanahorias, muchísimos frutos secos, muchísimo té y muchísimas especias, que eso también es muy típico, muy conocido de los musulmanes, y es algo que deberíamos, que de verdad yo nunca había caído, ¿no? Estoy cayendo ahora sobre la marcha, pero es algo que se ha conservado, es muy importante, ¿no? Esa realidad. Y ya por último, que quería decir otra cosa, tuve un alumno, que no voy a decir su nombre, porque no está bien, tuve un alumno de español. Yo estaba en mi primer año de doctorado, estaba en Jordania, y le presenté un poco mi tesis y tal, y él me dijo, pues mira, voy a ir a un sitio y te voy a traer el mejor afrodisíaco para usarlo. Y lo saben todo, es algo que se lleva desde pequeño, incluso echar el anacardo o el cacahuete o la avellana dentro del té.
y al fin y al cabo es una manera de estar despierto, ¿no? Porque son todos alimentos, la canela, el jengibre, son alimentos que te avivan la sangre, ¿no? Que despiertan el alma un poco. Y a eso creo Ya. que es muy importante, ¿no? Nunca va a haber a un árabe, o sea, hay excepciones, ¿no? Pero nunca va a ver a un árabe medio dormido, están siempre activos, siempre hablando, bailando, tienen esa viveza y yo creo que viene de los afrodisíacos. De los Ya, pero entonces tú lo que estás sosteniendo, según entiendo, es que de alguna manera este conocimiento ha sido como transversal y que de alguna manera se ha arraigado en la cultura popular. Sí, yo, o sea, totalmente de acuerdo con eso. La verdad es que no lo había pensado hasta ahora, que no es una cosa que tuviera en mente, pero sí que es verdad que me ha abierto un poquito la idea, porque sí que es verdad que es algo transversal y que es algo vivo, algo que existe y que persiste, sí. Oye, y en ese sentido, ¿cuál es la vinculación entre lo literario o filológico, si quieres, y el estudio lingüístico y la tradición popular? O sea, ¿cómo es que el lenguaje opera ahí construyendo la realidad de las poblaciones que estudiamos, ¿no? ¿Cómo es para ti esa vivencia como investigador? En el tema del lenguaje, ¿no? Te refieres, el tema lingüístico. Eso es otra de, eso es otra de, la, de las cuestiones importantes como investigador. Realmente Sí, no puedes traducir, no puedes trabajar, no puedes hacer nada si antes no acude a los infinitas enciclopedias lexicográficas en la que se describe, en la que un término tiene 50 significados. En este caso, en el caso sexual, no puedes traducir algo, no puedes traducir si no conoces eso. Realmente, cuando yo me acerco a un texto, cuando estaba yo iniciando a aprender, cuando empecé con la lengua árabe, lo lees todo muy literal y queda como sucio. No sé, no soy traductor literario tal cual, pero sí que es verdad que tengo compañeros que me ayudan a traducir y que me enseñan muchas técnicas de traducción y seguramente me estará escuchando algún traductor y dirá, la traducción es muy complicada. Pero una de las técnicas del traductor es ir a esas fuentes lexicográficas y dedicarle tiempo. Esta mañana estaba traduciendo una palabra y he estado como 2 horas delante del ordenador intentando buscarle un significado. Y si te digo que le he encontrado un significado, le he encontrado 20 significados y realmente no era ni ese uno ni esos 20, sino que era el nombre de una persona. O sea, es una cuestión que está ligada a literatura y traducción, y en este caso, cómo también muchos alumnos me preguntan que si ha evolucionado esa lengua, cómo se traduce, y la verdad es que es fascinante, pero a la vez es muy complicado adentrarse, sobre todo en el mundo de la traducción, eh, mm, bien hecha, una buena traducción. Yo, por ejemplo, El jardín perfumado que tengo y también Esparcimiento de corazones lo ha traducido un profesor de la Universidad de Madrid, y la verdad es que sé que esa persona le ha dedicado, Ignacio Gutiérrez de Terán, yo sé que le ha dedicado horas y ah, horas sí, a sí. esas, Esa tengo yo también, esas tengo la traducciones. misma. Y muchas veces leo en español y digo, ¿cómo has podido traducir esa palabra? Y he tenido que ir al texto árabe y he tenido yo, teniendo la traducción en castellano, teniendo la traducción en árabe, he tenido que estar 20 minutos, media hora para intentar entender esa realidad. O sea, que es una realidad Ya. traducción muy, muy importante. Es que por eso, o sea, si a la complejidad del abordaje de la sexualidad añadimos la complejidad que implica traducir un texto de una lengua del siglo X o de un uso de la lengua del siglo X, XI o XII, entonces son dos capas que se superponen y que añaden complejidad al abordaje que tú podías hacer del texto que estabas trabajando. Por eso me era importante como que Es que comunicaras para todos los que nos oyen esto, ¿sabes? hay, por ejemplo, una palabra que seguramente si hay algún árabe escuchándome, pues se va a reír, ¿no? La palabra kus, el kus, la traducción literal de kus es coño. O sea, no significa vagina,
no, es una palabra vulgar y esa palabra la escribe Abu Nuwas, la escribe Al-Tifashi, la escribe Al-Tijani, la escriben autores de un calibre inmenso. Y ¿cómo publico yo una obra? ¿Cómo publico yo Ya, una obra a ojos de un lector súper culto o no culto, da igual, y lee coño? Y realmente tenía miedo de traducir ciertas cosas, pero sí que es verdad que tenemos que adaptarnos. Y si pones coño y hay que traducirlo como coño. Y, claro, aunque realmente si tú dices esa palabra en un país árabe, se van a escandalizar de una manera inmensa. Es una ya, palabra, una palabrota muy vulgar y no funcionaría nada bien si dices esa palabra, ni siquiera con tus propios amigos. Es un motivo de risa, pero claro, hay que conocer que se puede traducir, que hay que traducir y que hay que conocer esa línea y también esas dos capas que tú dices, y hay que buscar siempre un hilo que una esas dos capas. Y creo que ahí está quizás la chispa y la idea y la eficacia de alguien que se atreve a meterse en este berenjenal. ya, que sí, que sí. Es que en el fondo yo pensaba en todas las discusiones que hay acerca del traductor como autor, ¿no? Del traductor como aquel que no solo toma una lengua de origen o un texto de origen y luego lo lleva a una lengua destino, ¿cierto? Sino que aquel que de alguna manera cuando hay como situaciones complejas tiene que ponerle su cosecha, su mirada acerca de ese texto original y plasmarlo en la obra destino, ¿no? Entonces, ahí hay una sutileza que con mayor razón cobra relevancia cuando está en juego la censura ideológica de la sexualidad, ¿no? Exactamente. En el tema de la traducción se abre como un círculo filosófico, que, o sea, que realmente tienes que interiorizar ese texto, esa sociedad, esa cultura. Tienes que llenarte, absorber todo eso que rodea al texto. Y creo que ahí entra la filosofía como tal, ¿no? El texto filosófico y la reflexión sobre ciertas palabras, que realmente ese periodo de reflexión es lo que hace que tu traducción sea más pura, más acertada, que cuando tú estés leyendo sepas que es tu lengua, pero que a la vez sepas que a la vez interiorice que se está hablando de un libro del siglo XIII. Esa conjunción siglo XIII, siglo XXI, hacer llegar a un lector, por ejemplo, chileno, una palabra de mi libro y que además esa persona sea capaz de leer esa palabra en árabe en su cabeza. Es decir, vale, había árabes que entendían y que jugaban con este tipo de palabras y yo también puedo. Y esa unión creo que es Mm, magnífica. Y yo no soy traductor literario, ¿no? O sea, soy filólogo al fin y al cabo, pero los traductores creo que tienen una valía y una importancia enorme, y sobre todo los traductores literarios, porque creo que es una labor muy, muy, muy complicada. Lo digo, yo no soy un traductor, me ha costado muchísimo, muchísimo encontrar ciertas palabras, darle sentido y sobre todo encontrarte con frases en árabe mal escritas, con falta de ortografía, porque realmente ya, lo que me llega a mí es una copia de la obra que lo ha hecho un copista que quizá no sabía escribir o que ha copiado realmente el manuscrito original. Entonces, entender la ya. falta de ortografía es una labor de verdad muy importante. ¿Y cómo llegaste a esa fuente? ¿Cómo fue el trabajo con la fuente para empezar con este trabajo? En este caso, había una edición al árabe, bastante, bueno, había dos ediciones al árabe, una de ellas con un montón de falta de ortografía que no sabía qué hacer. Lo comenté con mi directora de tesis y me dijo, lo importante en estos casos es ir a los manuscritos, hay que comprar Ya, manuscritos, hay que contactar con todo. Existen 14 manuscritos de esta obra, están repartidos entre Alemania, Reino Unido, Turquía, Francia, la ya, India.
la India también, en Siria está quizá en Damasco, en la biblioteca Al-Zaharia, está quizá el manuscrito más antiguo, el original. Pero realmente, claro, en este momento dice, ¿de qué dinero dispongo para Ya, comprar manuscritos? Vale, preguntamos, presupuesto, un manuscrito suele costar entre 50 y 100 euros aproximadamente. Entonces, bueno, me compro uno. Te compra uno y ves que falta información, porque le falta un trozo. Quizás el copista, en este caso, no lo termina. Entonces, te tienes que comprar otro, te llama la curiosidad realmente. ya, Acabé primero, compré primero uno en Leipzig, en la Universidad de Leipzig. Faltaba parte y finalmente compré dos manuscritos de la Universidad de Gotha, también en Alemania, uno en la Biblioteca Nacional de París, y por error también compré uno en la Biblioteca de Viena. Digo por error ya. ¿Eso? porque, ¿Por qué? porque estaba en árabe, o sea, con grafía árabe, pero escrito en turco. Entonces no entendía Ya, nada. O sea, no entendía nada. En el catálogo no decía nada de esto. Pero bueno, lo compré, no sé cuánto me costó, lo mismo, 40, 50, 60 euros. Pero dije, o sea, esto realmente, esta obra se escribe en el siglo XIII, hay copias del siglo XIV, hay copias del siglo XV y hay copias del siglo XVI y XVII. Quiero decir, tenía que ser importante, quiero decir, el sultán turco tenía que tener esta obra al lado, sea para usarla con un hombre o con una mujer. O sea, una copia de un manuscrito se ha perpetuado durante 5 siglos. ya. Estamos hablando de que es bastante importante. Y actualmente pues tengo esos 5 manuscritos y ojalá pueda visitar en un futuro Damasco para consultar el original. Claro. Ya, es que eso que estás contando de cómo es que ha sido como reafirmado ese conocimiento y que se fue copiando, también le otorga mayor legitimidad al texto, ¿no? Sí. Entonces es un uso de poder también que da como supremacía a ese texto. Sí, ese tipo tiene sus pros y sus contras, porque realmente yo me he basado para la traducción de la obra, me he basado en en el manuscrito del siglo XIV, porque ¿Ya? estaba más cerca del Claro, original. Realmente, exacto, si sí. consultas el del siglo XVI, ves que se añaden cosas. Quiero decir, el copista sabe que hay una obra más en la que se dice que tal afrodisíaco no funciona, porque no ha funcionado, lo borra y añade otro. Ya, Pero ahí entra el juego de traducir, bueno, de editar manuscritos, que es también otra tarea en la que en un principio quería meterme, pero claro, había 2 ediciones y yo realmente había llegado a ediciones que desde mi punto de vista no eran buenas, entonces tenía que hacer primero una crítica a esas 2 ediciones, hacer una mía y yo quería que este texto llegara a traducirse al castellano, entonces por eso dejé la edición para un futuro, pero bueno, la tengo casi terminada. o sea que tenemos segunda publicación en ciernes. Ojalá. Cerca, ¿Sí? cerca. Sí, yo creo que sí que ahora mismo estoy con otras cosas por temas académicos, pero realmente una edición de la obra al completo sería, sobre todo sería importante para los países árabes, que Claro, realmente nos dedicamos a investigar en nuestra lengua, pero realmente deberíamos investigar en su lengua, ya. escribir en árabe para que llegue. Lo malo, la censura, pero bueno, siempre hay que buscar editoriales árabes que promuevan este tipo de textos, que la hay muy pocas y tienes que saber moverte muy bien en este terreno. Es que de alguna manera ahí se pone en juego la apertura o cuán doctrinal puedan ser las comunidades islámicas, ¿no? En función de eso van a estar más abiertos o no a que este tipo de textos puedan ser difundidos, creo yo, no sé. Exactamente, sí. No es lo mismo, por ejemplo,
trabajar con editoriales libanesas que son bastante abiertas y que realmente hay una editorial que ahora Sí, mismo no la que recuerdo. sacó, yo tampoco me acuerdo. Dar Pero al sí, Kutub, entiendo. se llama Dar al Kutub el MIA, que es como la casa de los libros científicos, que realmente es la que publica este tipo de textos. Pero aún así, he trabajado con un compañero de la Universidad de Palestina, de la Universidad de Jerusalén. He trabajado con textos homoeróticos y hay censura igual. Hay censura. Ya, ya. Es que también en algunos regímenes de allí está como objetada la práctica homoerótica, entonces obviamente eso va a generar ruido en ese contexto. Sí. Ya. César, ¿sabes qué? Creo, como tuvimos percances con la conexión, quizá nos podríamos tomar unos minutos más, ¿o no? Dime qué Sí, te parece. por ¿Tú mí sí. podrías, Miguel Ángel? Sí, sí, Ya, perfecto. ok, súper, ya, dale. Sí, porque esto que estás diciendo tú porque también tiene que ver con cómo se comprende el cuerpo. No solo tiene que ver con la práctica erótica en sí, sino con que lo que cuando supe del surgimiento de tu libro y mi fascinación fue pensar en que toda cultura tiene un arte de una erótica, ¿no? Un arte erótica. En Japón, en Indonesia, en China, en las culturas prehispánicas acá en América, en fin. Entonces, que respecto al mundo árabe musulmán solo haya estado publicado en español El jardín perfumado y no hubiese más, a pesar de todos los tópicos literarios y de todo tipo que siempre surgen respecto a esa erótica, también tenía que ver con qué posibilidades de difusión y de construcción de otras corporalidades también existen. Porque no sé. Primero te quería responder a la primera cuestión que has dicho, que claro, toda cultura tiene su ars erótica y la cultura erótica árabe tiene además algo eh, más atrayente, porque realmente, no, pero que creo que A siempre se ver, me... A ver, soy arabista y siempre me gusta... ya por eso. Entonces, si vemos cómo se expande el Islam, si vemos cómo se expande el Islam desde su inicio, desde Mahoma hasta el siglo XX, vemos que realmente el Islam acapara o se expande o sea, la expansión islámica es inmensa. Tenemos que ocupa todo el Magreb, desde la península ibérica, con el Imperio Otomano, básicamente todo el este de Europa. Y si hablamos ya de la parte de Irán, de Persia, o sea, estamos hablando de que realmente, y a lo que me quiero referir, es que el ars erótica árabe no solo es árabe, es una mezcla de Ya. lo árabe con lo persa, con lo turco, con lo ibérico. O sea, realmente la Mm, sexualidad en Al-Ándalus no tenemos libros de afrodisíacos, pero tenemos obras en las que, lexicográficas, en las que se habla, por ejemplo, de la vagina, como Ibn Sida, que Ibn Sida de Murcia. Pero realmente eh, hablan del vino, llegaron aquí los árabes y vieron esta tierra una tierra de disfrute. Entonces lo adaptaron al disfrute. En la parte de Oriente Medio lo adaptaron a la medicina. En la parte turca realmente a otro tipo de tratamiento. Entonces, claro, el arte erótica árabe, que eso realmente hay muchos estudios, pero nada concreto. Lo que tú me has dicho sería muy interesante partir de esa base, de esa conjunción, de esa unión de todas las culturas bajo la cultura islámica que se dedica mm, a propagar y a difundir toda esta erudición. Y claro, ya. a la segunda pregunta sobre el tema, la segunda pregunta era sobre una edición, ¿no? De todo este tipo de obra. Sería interesante
a partir de ya o a partir de cuando se pueda y se quiera, dedicarse a traducir este tipo de obras y editar volúmenes, porque además Ya, de los árabes, además de tener poesía, de tener textos jurídicos que están traducidos, de tener textos de agricultura que están traducidos, también tenemos textos eróticos. Y yo creo que eso es fundamental. Solo hay un problema. El problema está en que los arabistas, y hago aquí una llamada, los arabistas deberíamos unirnos para trabajar esto. Deberíamos unirnos y que dentro de ese grupo de arabistas se incluyeran arabistas de países árabes y arabistas de Occidente, de Oriente, de todo el mundo, para editar eso. Realmente se puede, sí, se quiere, es cuestión de organizarse, proyectos y la verdad, y esto sí que, esto es un punto de vista, pero es una realidad absoluta, nadie quiere acercarse a este tema, Carolina. Es un tema súper, es un tema apasionante, es un tema divertido, cultural, del que se puede aprender muchísimo y en muchos sentidos, pero la gente no quiere acercarse al tema. Entonces, claro, cuando hablamos de ediciones, yo recuerdo, y ahora yo recuerdo de cuando me acerqué al tema por primera vez, que me ha hecho la primera pregunta, de cómo empecé, cómo me adentré, cómo nace todo esto. Yo pregunté a varias personas para que me llevaran el trabajo fin de máster, el doctorado, y la verdad es que recibí mucho rechazo. Yo no soy tampoco un alumno ejemplar de matrícula de honor, pero me gustaba el tema y la verdad es que recibí rechazo, pero no rechazo hacia mí, sino hacia el tema. El tema ya, un poco delicado. Entonces, claro, si los propios arabistas rechazamos esto, no podemos seguir adelante. ya. Pero ¿habrá miedo? ¿Habrá miedo a las reacciones que pueda haber? Realmente, si esos arabistas tienen contacto directo con o reciben alguna subvención de algún país del Golfo o de algún país árabe, que vea Ya, que es en ese departamento el que recibe dinero de ese país está escribiendo sobre temas eróticos, entonces sí es un problema. ya, Pero en mi ya, caso, ¿no? En mi caso, yo en mi departamento no recibo dinero de ninguna entidad árabe, entonces me siento libre de escribir sobre todo, ¿no? Pero ya, ya sabemos que el Golfo está en auge y ya, que hay mucho dinero y están invirtiendo mucho dinero en cultura, pero ¿en qué cultura? ya. Y poniendo sus condiciones también. Claro, ellos no te dicen que no investigues sobre la sexualidad, porque dan por hecho de que no lo vas a hacer. Ya. Y dan por hecho que hay ciertos temas tabú también. Sí, sí, dan por hecho que no se va a hacer nada y realmente, si tú les propones algo de esto, no te van a decir que no tajantemente. No te van a decir, no, no te adentres en este tema. Te van a decir, no, hay temas mejores. Claro, Ya, hay temas, toda la literatura, según la persona, ¿no? Toda la literatura es interesante. Te adentres en una poesía amorosa, mística, escatológica. Es cuestión de gusto, no es cuestión de gusto. ya. Realmente, si se equiparara todo al mismo nivel, sería Ya. una pasada. Oye, ¿y de qué forma crees tú que este erotismo plasmado en algunos documentos permeó en otras tradiciones, en la música, en las danzas, en otras experiencias como artísticas y culturales? Pues la verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Ya, Porque claro, ya, son mundos que están ligados, son mundos que están ligados porque en las veladas había música claro. y había cantoras y había afrodisíacos, Gastrobairits, claro. Entonces, claro, es un tema que está totalmente vinculado. Eh, Coincidí también con una investigadora, no recuerdo su nombre, lo tengo por ahí apuntado, y ella investigaba realmente los movimientos sexuales en la danza del vientre y cómo esa cultura de la danza del vientre tenía su origen
en los textos árabes, pero realmente no sabría responderte. Si me podría Ya. inventar cualquier cosa, pero no puedo. Te voy a pedir el dato después para contactarla, porque yo practico danza oriental, así que me interesa cómo Y, conectarla y y indagar un poco. Sí, coincidí con sí. ella en una conferencia, en un congreso internacional sobre sexualidad en la universidad, en la Sorbona, en la Sorbonne de París. Y Ya. realmente eso fue un congreso espectacular porque coincidimos eh, todos los investigadores de sexualidad del mundo. Estaba, por ejemplo, Daniel Newman, que, Guau. de la Universidad de Durham. Dajam, sí. Estuvo también Habib Akande, que para mí es una eminencia. Tengo aquí todos sus libros, A Taste of Honey. Lo tengo por aquí, espero que no se me caiga. El A Taste of Honey de Habib Akande, que me lo regaló. Y también un método nuevo que ha investigado este doctor, creo que ya, no sé si es doctor ya, sobre un método de eyaculación femenina en Ruanda, un método que se llama Kunyasa, un Ah, método, sí. Sí, 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 entonces sí. coincidí Vi el con... documental. Ah, buenísimo, buenísimo. Y Sí, además sí. coincidí con tantas personas, pero claro, eso ha pasado solo una vez y creo que una vez en los últimos 20 años. Claro, la cuestión sería organizar un evento a nivel mundial en el que se hablara de este tema desde distintos puntos de vista e incluir la música, por supuesto. Ya. O sea, es que yo recuerdo en unas clases que tomé acerca de danza persa, trabajamos el arquetipo de la musa, de Muse, y en el arquetipo de la musa está la embriaguez del amor, que hace que bailes como embriagada de amor, pero claro, tiene un sentido súper erótico al final, entonces es como... Y eso, Esta chica hablaba de eso, de hecho, te mandaré por lo menos el nombre o el contacto del correo, porque o sea, ella expuso videos, ¿no?, sobre el tema, cómo el desplazamiento estaba vinculado a ciertos textos y la verdad es que es muy interesante. buenísimo, buenísimo. No sé si, César, ¿hay preguntas de la gente del público a través del Facebook o no? No, no hay preguntas, vale. Entonces, quizá te invitaría a que nos cuentes un poco, aparte de una segunda publicación que esperaremos, cuáles como son como tus vías por las cuales la gente te podría contactar, si quieren indagar más acerca del libro o si quieren invitarte a más presentaciones o lo que sea. Cuéntanos cómo ubicarte, qué retos tienes a contar de ahora. Pues bueno, yo soy actualmente, soy profesor de lengua árabe en la Universidad de Málaga, en el Departamento de Estudios Árabes, un departamento eh, con diferentes partes, ¿no? Estamos unidos con lingüística, documentación, griego, latín. Y bueno, mi correo electrónico es mlucena@uma.es, lo dejaremos igualmente. Sí, eh, lo ponemos después ahí. Me pueden contactar, yo ahora mismo, mis vías de investigación son sobre todo, tengo dos, no he cambiado en los últimos 8 años, sigo con el árabe como siempre. O sea que eso es algo bueno, me mantengo, aunque ahora estoy metido en un proyecto súper bonito que ha iniciado mi compañera de departamento, Rosa Martínez, Rosa Isabel Martínez, en el que vamos a tratar el tema de los árabes en la triple frontera del Paraná. Entonces es algo... Ella Eso es es la... lo que hablaron en Casa Árabe, ¿no? Estuvo Sí, con Najmi, sí, estuvo sí. Najmi, sí, Najmi es uno de los miembros del proyecto, yo también. sí, Bueno, sí, yo soy, digamos, el último que ha entrado, el que menos sabe, obviamente, pero me voy a encargar de la parte de género, de la parte de las mujeres, de todo este buenísimo. tema. Y bueno, la verdad es que el equipo que hay para trabajar esto, además el proyecto ya está financiado por la Universidad de Málaga, el equipo que hay es espectacular porque, o sea, Ya, somos historiadores, arqueólogos, sociólogos, arabistas, hispanistas, periodistas.
traductores, Ya. es decir, entonces, bueno, mi línea de investigación, aparte de este nuevo proyecto, es la lengua árabe, sobre todo tratar la lengua árabe como, la enseñanza del árabe como lengua extranjera, que es a lo que yo me estoy dedicando. Eso fue tu segundo máster, ¿o no? Tu máster Sí, lo hiciste sí, sí, en educación, sí, en profesorado. Y profesorado, sí. la lengua árabe, incluso esto coincide con lo que estábamos hablando antes. Puede ser una lengua muerta si quieres, pero la lengua árabe es una lengua viva, muy viva. Ya, Igual que hay manuales de inglés como lengua extranjera, español como lengua extranjera, hay que trabajar con el árabe como lengua extranjera, porque es una lengua muy bonita de la que se pueden tratar muchas cosas. Y mi enfoque ahora mismo es el método lúdico, trabajar con ya, juegos. Y estoy intentando, pues, hacer un manual lúdico que sirva tanto para secundaria, universidad y si se puede meter para educación infantil, pues bueno, como ya sabes, en España hay mucho árabe y sí. eso, Y muchos refugiados sirios, muchos refugiados. y esos refugiados están en parte, aprenden el español directamente porque es la lengua vital y están empezando, hablan su dialecto, pero olvidan el árabe. Entonces, quizá ese manual de árabe enfocado a lo lúdico puede servir desde a un niño de 5 años a un universitario de 55. Y bueno, la otra parte que es la sexualidad, como he dicho antes, esto me da tantas posibilidades a la reflexión. Estoy trabajando desde el homoerotismo a los afrodisíacos, a la representación de las vaginas. Está todo, hay un campo muy, muy, muy amplio. ¿Me escuchas, Carolina? Creo que se ha cortado. Entonces, pues realmente a mí me gustaría que esta exposición, que esta entrevista en la que estoy disfrutando muchísimo, no tenía ninguna duda de que iba a disfrutar, aunque no te conociera. Espero que sirva para abrir nuevos campos, nuevas puertas y estrechar lazos con personas que no conozcan y con aquellos que sí conozcan y poder trabajar en cosas nuevas. Yo tengo en mente muchos proyectos y muchas ideas, pero no puedo abarcarlo todo yo solo y además necesito personas que trabajen bien, que se interesen sobre el tema de la sexualidad y me abro totalmente Hola. a... Ay, volví. Bien, yo he seguido Perdón, hablando. se cayó de nuevo Menos mal que seguiste, está bien, está bien, está bien. Sí, está bien. Sí, de lo que Entonces, estabas diciendo, yo solo me urge señalar que de los niños que llegan con las familias migrantes y de refugiados, claro, como dices tú, aprenden el español ellos, a los padres les cuesta un poco más, pero al fin algo de castellano desarrollan. Pero el problema es que muchas ediciones que ellos están leyendo son en español y necesitamos que lean versiones bilingües de literatura infantil árabe también, cosa de que puedan tener esas historias con ellos y en ese sentido lo que dices tú es clave, muy clave. no, realmente, yo he trabajado bueno, he sido voluntario en Cruz Roja, dando clases de español a refugiados árabes y he estado con familia porque realmente me he integrado y claro, lo primero que esto del tema que estamos hablando de los niños, realmente los niños aprenden español en 6 meses, saben español perfectamente y sus amigos son españoles, entonces hablan español. Que los padres
los padres necesitan hablar español porque tienen que ir a farmacias, tienen que buscar trabajo sobre todo, que es lo importante. Y entonces, claro, ¿de qué les sirve el árabe realmente? Y ellos dirán, de nada, pero claro, la idea que los refugiados tienen, que es la más lógica, es que ellos quieren vivir en su país, ellos quieren volver a Siria. Entonces, deberían mantener esa educación. ¿Pero cómo? Si no, no pueden, o sea, realmente. Se pueden descargar un libro por internet, pueden comprar algo, pero no van a encontrar nada. Aquí no van a encontrar libros para niños en árabe. Y eso debería ser muy importante, eso debería ser muy importante. Ya. Te agradezco infinitamente la paciencia con este internet de mi casa, que hoy día nunca nos había pasado que se me cayera 2 veces, nunca. No Así pasa que bueno, nada. Eso ha sido gracias por la... por el tema ¿Cómo? erótico. Ha sido por el tema erótico. La censura de la red, claro. No ha sido culpa de internet, ha sido culpa de que alguien está censurando esto. Ya, puede ser, puede ser. Muchas gracias por la paciencia, gracias por compartirnos tu experiencia con la gestación de este libro y todo. Nada, Estoy muy contenta de que al final se concretó porque nos costó coincidir las fechas y todo. Así que gracias enormes por esta conversación. Y bueno, bienvenido a cualquier ocasión en que quieras como compartir tus trabajos posteriores. Nosotros acá felices de acoger una conversación posterior y darle más espacio a estas investigaciones que estás haciendo. Así que eso, muchas gracias y invitado para cuando lo estimes necesario y conveniente. muchas gracias y sobre todo por haberme acogido desde el principio cuando publiqué el libro en Facebook, que realmente me sentí muy acogido como en familia desde el principio. Y realmente todo este tiempo que ha pasado lo he tenido en mente, solo que he tenido una estancia en el extranjero, he estado un mes en Croacia, una estancia de investigación, y todos los días pensaba, estoy deseando volver a Córdoba para hacerlo. Y ya está hecho, estoy súper contento, creo que voy a dormir muy bien. Y gracias también a todo el montaje que a ver, no solo tú, sino todo lo que rodea a estos César y todo, que la verdad me he sentido muy bien, muy acogido y un espectáculo. Lindo. Muchas gracias. Un Muchas abrazo gracias. grande hasta allí y también a todos los familiares, amigos de Miguel Ángel que nos están viendo y bueno, a todas las amigas y amigos chilenos que están aquí compartiendo con nosotros. Así que muchas gracias y invitado cordialmente para otra ocasión. Muchas gracias.